Buenos días. El equipo del eje pedagógico de estilos de vida saludable, proyecto de vida y prevención a la farmacodependencia del Instituto Educativo Miguel Antonio Caro les da la bienvenida a esta presentación sobre el consumo o las consecuencias mentales del consumo de sustancias psicoactivas. Agradecemos de antemano a todos los presentes por su participación. Como ustedes bien saben, el consumo de este tipo de sustancias ha venido afectando mucho a nuestra sociedad. Día a día vemos cómo más adolescentes son llevados a esta desafortunada situación, que no solo afecta sus propias vidas, sino la vida de sus familias. Por ello, se hace indispensable que nos informemos sobre este tema para saber cómo prevenir que este flagelo se presente en nuestros hogares. El orden de esta presentación será el siguiente. Primero vamos a tener la intervención del doctor Alejandro Pachón Durán, psicólogo de la Fundación FUNPAS, quien nos hablará sobre las consecuencias mentales del consumo de estas sustancias. Luego tendremos el testimonio de vida de dos pacientes de la fundación que el doctor atiende. Y por último, dispondremos de un espacio para resolver las preguntas que ustedes tengan. Por lo tanto, les rogamos que por favor, a medida que se vaya dando la presentación, escriban sus dudas o inquietudes en el chat del canal. Buenos días, doctor. Reciba un caluroso y cordial saludo de parte de esta audiencia. Por favor, prosiga con su exposición. Buenos días, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bien, gracias. Bueno, un tema que nos aclama a todos, ¿cierto? Y que tiene gran auge a nivel social, principalmente en nuestros jóvenes, y que necesita una atención casi inmediata dentro de todos los contextos en los cuales nosotros podamos hablar, tanto social como académico, como familiar, ¿cierto? Y también desde el área clínica, que es una vital importancia dentro de todo este proceso. Hablamos entonces, vamos a realizar un sondeo general de lo que es un trastorno mental, ¿cierto? De su relación con el consumo de sustancias psicoactivas y la afectación que me genera tanto a nivel académico como social, como familiar, que es el orden pues del día de hoy, ¿cierto? Eh, Vamos a hablar un poco sobre definición e historia, algo de epidemiología, factores etiológicos, factores de riesgo y de protección, la clasificación de este tipo de drogas, las vías de consumo, hablaremos algo de patología dual y algo muy importante, los estadios de cambio. Listo. El término de drogas es un término que se ha manejado desde hace muchos años, es un término amplio y ambiguo que ha tenido mucha transformación. La OMS en 1969 define principalmente a droga como toda sustancia que introducida en un organismo vivo puede modificar una o varias de sus funciones, ¿cierto? Esa fue como la primera definición que se tomó cuando hablamos de sustancias psicoactivas. Sin embargo, para el 82 ya se especificó mucho más el término y se dijo, venga, no, esto es una droga de abuso diferente a las drogas o medicamentos que desde la parte clínica se utilizan. Entonces define aquella de uso no médico con efectos psicoactivos, capaz de producir cambios en la percepción, el estado del ánimo, la conciencia y el comportamiento, y susceptible de ser autoadministrada, ¿cierto? Eso fue para el 82 la definición que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estableció como droga de abuso. Sin embargo, el término quedaba todavía muy amplio y a medida que fue evidenciándose el alto porcentaje de consumo en nuestro país, pues también se fue modificando como tal. A pasar al día de hoy como sustancia psicoactiva, ¿cierto? Donde no solamente tengo en cuenta la parte biológica y la modificación biológica producida por esta sustancia, sino que también tengo en cuenta la forma
en la cual la persona actúa y la nocividad que se encuentra a nivel social. Entonces pasamos y define ya a esta sustancia psicoactiva como una sustancia de origen ya sea natural o sintético, que cuando se consume por cualquier vía tiene la capacidad de generar un efecto sobre el sistema nervioso central y ocasionar cambios específicos a sus funciones. Esa es la definición clara de lo que sería una sustancia psicoactiva y de lo que comúnmente nosotros entendemos como droga, ¿cierto? Hablemos un poco de epidemiología. Para el 2017 se establecía que 271 millones de personas, es decir, aproximadamente el 5.5% de la población mundial, de 15 a 14 años de edad había consumido drogas en el año anterior. Y cuando hablo de consumir, puede ser desde una dependencia hasta un consumo esporádico solamente por experimentación. En nuestro país el aumento es exponencialmente alto, ¿cierto? Hay un aumento en diferentes regiones, principalmente Antioquia, en particular Medellín y el eje cafetero, aparecen como nuevamente las regiones con más alto consumo en el país. Manizales es una de las ciudades, incluso por encima de capitales como Bogotá, Medellín y Pereira, que tienen un consumo excesivo de sustancias psicoactivas. Y esto llama mucho la atención al ser una ciudad tan pequeña, ¿cierto? Que no tiene tanta población y que en su mayoría es joven. Entonces ahí entramos a vislumbrar qué tanto efecto tiene este consumo de sustancias en una población juvenil como la que tenemos nosotros, ¿cierto? Nariño y Meta también por su lado muestran un crecimiento considerable por encima de la media nacional. Así como en todos los países hay una predisposición al consumo de sustancias específicas, nosotros también tenemos esa aparición. Para nosotros el consumo principal es cocaína, pasta base, que es lo que conocemos como bazuco, y cannabis. Esas son las sustancias de impacto que nosotros en nuestro país tenemos como más alto consumo. A nivel mundial hay un aumento de la prevalencia del consumo de opioides. Todo este tipo de drogas que conocemos como heroína, codeína, ¿cierto? Principalmente en donde África, Asia, Europa y América del Norte. Y el consumo de cannabis muy alto en América del Norte, América del Sur y Asia. Entendemos que la droga que más se consume en todo el mundo sigue siendo el cannabis o marihuana. Se estima que 188 millones de personas consumieron cannabis el año anterior, ¿cierto? Hablamos del 2019. Y esto pues llama mucho la atención porque si vemos en muchos países la legalización de estas sustancias ya está permitida. Entonces hay un debate muy grande en relación a su forma de entrada en el ámbito social. ¿Qué pasa? Porque nosotros como país tenemos uno de los consumos de cocaína y de pasta mucho más alto en todo el mundo. Pues imaginémonos que el 70% de la producción de los cultivos de coca a nivel del mundo es en Colombia. Entonces nosotros tenemos el 70% de los cultivos que existen en todo el mundo. Impresionante, o sea, es una tasa elevadísima, ¿cierto? Y esto hace que por eso exista tanta producción a nivel país y seamos uno de los exportadores principales de este tipo de sustancias. Eh, bueno, adentrémonos un poco más. Quiero que hablemos en relación a este consumo de sustancias. No entendamos esto simplemente como la adicción en términos de es que quiso probar y se quedó ahí, es que no tiene voluntad, es que es porque no quiere, y los ¿cierto? Sino que el consumo de sustancias tiene una base genética, tiene una base biológica, tiene una base psicológica y tiene una base ambiental. Por eso es tratado desde una perspectiva muy biopsicosocial, ¿cierto? Entendiendo todos estos ámbitos como factores principales en el tratamiento de una persona que consume sustancias psicoactivas. Si yo tengo antecedentes de familia que haya generado consumo, que haya generado adicción, que haya generado dependencia, eso se carga en mi código genético y va a trascender o va a ser heredado a mis siguientes generaciones, ¿cierto?
La predisposición que esto me genera hace que biológicamente mi cuerpo sea mucho más permisivo a generar adicción o a permitirme el bloqueo de la misma, acompañado también pues de mi componente psicológico, ¿cierto? Eh, Autoestima, estrategias de afrontamiento, procesos centrados en hábitos de vida saludable, relaciones familiares, dinámicas sociales, ¿cierto? Todo este ámbito que me compone el ámbito psicológico y el ámbito ambiental, que es en qué aspecto yo estoy rodeado a nivel social. Cuando nosotros consumimos sustancias psicoactivas, a nivel cerebral existe algo que se llama el circuito de recompensa. Ese circuito de recompensa conecta con varias estructuras cerebrales que lo que me permiten es generar una adicción mucho más alta a la sustancia psicoactiva. Cuando nosotros consumimos sustancias, estas dentro del cuerpo producen un aumento de neurotransmisores. Dentro de esos neurotransmisores comprendemos principalmente la dopamina. Esta dopamina lo que hace es que se cierren los canales de la conexión de neurotransmisores y quede mucha cantidad de neurotransmisores en el cerebro. Esto hace que el deseo, que la ansiedad y que la parte de predisposición al consumo se refuercen. Entonces este circuito de recompensa lo que hace cada vez que yo consumo es arraigarme más a esa parte de la adicción y la dependencia porque cerebralmente la producción, ejemplo, de dopamina me hace que sea el efecto mucho más placentero y que sea mucho más largo en el tiempo, ¿cierto? Entonces démonos cuenta que no solamente hablamos de, es que quiere consumir, es que no lo quiere dejar, es que eso es voluntad, si él lo quiere dejar, lo deja y ya está. No, también hay una implicación desde un proceso cerebral, ¿cierto? Ahora, dependiendo del tipo de sustancia, pues también tenemos diferentes afectaciones a nivel corporal. Hablamos de problemas, por ejemplo, a corto plazo, taquicardia, hipertensión, arritmia, vasoconstrucción, paro cardíaco, hablando del sistema cardiovascular, aumento de la frecuencia respiratoria, paros respiratorios, ¿cierto? Que es en el momento del consumo como tal. Y a largo plazo, pues estamos con psicosis, paranoia, depresión, ansiedad. eh, a nivel cardíaco ya hay problemas mucho más altos como rupturas de aortas, aumentos de tamaño y espesor del corazón, fluido de sustancias en los pulmones, un asma aguda, ¿cierto? Una hepatotoxicidad o una disfunción sexual en muchos casos. Este consumo de sustancias va muy arraigado con la salud mental. ¿Por qué? Porque ya es catalogado como un trastorno mental. Y al ser catalogado como un trastorno mental, pues tiene un manejo mucho más adecuado, mucho más continuo y mucho más específico, ya que se cataloga la adicción como un proceso crónico, cíclico y residual. ¿Eso qué quiere decir? Que continúa a lo largo de la vida. Es como si yo tuviera una diabetes y fuera insulodependiente, yo tengo que consumir mi insulina constantemente para no descompensarme. Lo mismo es con las adicciones, cómo yo manejo la ansiedad y cómo manejo los factores que me pueden propensar una recaída a largo o mediano plazo. Esta es la recuperación de un cerebro con una abstinencia prolongada. En una persona sana, como vemos, la activación de estos campos rojos a nivel cerebral es mucho más amplia. Cuando yo consumo sustancias psicoactivas, en este caso del ejemplo metanfetaminas, el cerebro empieza a perder una disminución, empieza a generar una disminución y una pérdida de capacidad cerebral. Después de yo dejar el consumo de sustancias, el cerebro tiene algo que se llama plasticidad neuronal y me puede ayudar a recuperar estas actividades que he ido perdiendo a lo largo de los años. Este de la mitad es un cerebro, luego de un mes de abstinencia, vemos que su actividad cerebral es muy poca en relación en actividades específicas de producción, pero a los 14 meses de abstinencia volvemos a recuperar la mayoría de actividades que teníamos antes del inicio de consumo de sustancias. Es una patología que es recuperable, que genera mucha estabilidad luego de un proceso de tratamiento y que me propicia a mí mantener una estabilidad a lo largo de la vida y de mi núcleo social, familiar, laboral, académico. Hay unos factores de riesgo
¿cierto? Para esta predisposición del consumo. Dentro de estos factores de riesgo encontramos, por ejemplo, a nivel escolar, bajo rendimiento, bajo apego a la escuela, el tipo y el tamaño de la escuela influyen. Entre más grande, más riesgo de que los estudiantes puedan consumir sustancias psicoactivas, conducta antisocial en la escuela, ¿cierto? Estos factores son predisponentes ¿a qué? A que la persona consuma sustancias psicoactivas en un ámbito escolar. Ahora, en un ámbito familiar, que hayan unos padres que sean consumidores de sustancias psicoactivas, que no haya una supervisión familiar, que no haya disciplina familiar. Entonces son los jóvenes que vemos 10, 11, 12 de la noche en la calle y no sabemos el por qué. Que existan conflictos familiares en la casa, constantes peleas entre los padres, entre tíos, entre primos, ¿cierto? Esto lo que hace es que se genere una tensión, que se genere un malestar y que fácilmente el joven o la persona perteneciente a esta familia caiga en el consumo de sustancias como un mecanismo, una forma de dejar estos problemas a un lado. Historia familiar de conductas antisociales, abuso físico, psicológico, sexual, ¿cierto? A nivel social encontramos entonces que hay compañeros consumidores, que hay una delincuencia a una edad temprana, que hay rechazo por parte de los iguales. Entonces estas características no me dicen es que si usted cumple esto va a consumir sustancias, no, pero sí van a ser un factor de riesgo que me van a sumar a la posible decisión que tome la persona de iniciar ese consumo en una sustancia psicoactiva. Ahora, por otro lado, hay unos factores de protección que me van a decir a mí, venga, es que si cuenta con esto es muy poco probable que el niño o el joven consuma sustancias psicoactivas. ¿Cuáles? A nivel escolar, entonces una escuela de calidad, una oportunidad de implicación social, que se tenga en cuenta, que sea participativo, que se le den roles dentro de ese proceso, reconocimientos por su implicación, ¿cierto? Que se premien las izadas de bandera, los reconocimientos dentro del ámbito escolar, creencias saludables y estándares de conducta. Entonces, cómo yo participo dentro del ámbito escolar promoviendo hábitos de vida saludable y hábitos que me generen un adecuado manejo de todas mis redes, cuidado y apoyo de los docentes, clima institucional positivo, a nivel familiar, entonces una buena relación, un apego, una oportunidad de implicación familiar, creencias saludables, altas expectativas parentales, un sentido de confianza positivo, una dinámica familiar positiva. Y aquí hablamos mucho de qué tan saludables son los vínculos que tenemos dentro del ámbito familiar. Yo a mi hijo si comete un error no lo grito, no le pego, me siento a dialogar con él. ¿Por qué? Porque me estoy generando la confianza para que él me cuente las cosas y más adelante entonces inicie un consumo de sustancias y no me cuente, porque es que si yo le cuento a mis padres me van a pegar, me van a castigar, me van a gritar, me van a decir, entonces yo prefiero mantenerlo oculto. Y ese es un error muy grande que nosotros cometemos, cómo nosotros ganamos la confianza de nuestros hijos, de nuestros adolescentes, con el fin de que exista un ámbito de protección dentro del hogar. Y a nivel social, pues apego a iguales no consumidores, asociación con iguales implicados en actividades sociales, resistencia a la presión de iguales, no ser influenciable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que mucha de la perspectiva en relación a ese inicio de consumo de sustancias viene mucho también desde una formación muy familiar. ¿Qué tantos factores de protección le estoy brindando yo desde el hogar para que socialmente no me genere un inicio en un consumo de sustancias o una recaída a largo plazo o una resistencia a ese no consumo de sustancias? Entonces, veamos que la adicción tiene muchos componentes, ¿cierto? Tiene una disposición biológica, psicológica desde el ámbito de la persona, tiene también un ambiente en el cual se forma un contexto social que me puede reforzar esa adicción y también las características farmacocinéticas y dinámicas de la sustancia psicoactiva. No es lo mismo que yo genere una adicción a cocaína, a que genere una adicción a cannabis, a que genere una adicción al alcohol, a que genere una adicción al tabaco. Ahora, como veníamos diciendo, la dependencia en familia es muy importante que la sepa yo manejar de forma adecuada. Si yo tengo un hijo que consume sustancias psicoactivas, si yo tengo un familiar que consume sustancias psicoactivas, no me puedo volver codependiente de, ¿cierto? ¿Y esto qué quiere decir? Que yo acepte la conducta que está realizando este muchacho.
¿Por qué? Porque es que yo al ser codependiente, entonces yo permito que este muchacho, por ejemplo, me consuma en la casa, que, por ejemplo, me pida dinero y yo se lo dé para que vaya y consuma, ¿cierto? Que le genere mucha permisividad. Incluso como familia me niego a la idea de que esta persona empiece a consumir otro tipo de sustancias. Entonces, por el miedo también, yo le digo, no, vea, no se vaya para la calle, venga, consuma aquí, yo lo dejo, bla, 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 ¿cierto? Entonces, ese ámbito familiar es muy importante manejarlo con el fin de que no me genere la dependencia, con el fin de que no me genere permisividad y con el fin de que no me genere un malestar clínicamente significativo a largo plazo. ¿Qué tengo que hacer yo? Aceptar este consumo y poderlo trabajar desde un equipo muy multidisciplinar, llamémoslo así. Existe una clasificación dentro de las sustancias, ¿cierto? Y son estadios en los cuales se puede ir avanzando. Encontramos un consumo experimental, que es cuando un joven, un adolescente, un adulto realiza un contacto inicial con la sustancia, lo prueba, como decimos coloquialmente. Ya después pasa a un uso donde su consumo va muy relacionado con el grupo social que interactúa. No se muestra la necesidad de consumir la sustancia constantemente, simplemente cuando sale de fiesta o cuando se reúne con amigos o por aceptación en el colegio, ¿cierto? Entonces hay un uso un poco más intensivo en el tiempo. Pasamos al abuso, que es cuando yo ya empiezo a tener una regularidad en el consumo de la sustancia, y hay algo que lo caracteriza y es que la persona tiene temor a perder el control con dicha sustancia. Sin embargo, el placer que le genera es mucho más grande y por eso continúa consumiendo. En este abuso fácilmente pueden ser 2, 3 veces a la semana. Y por último entramos a la dependencia, que es el último ciclo donde ya la persona o tiene un consumo diario o un consumo cada 2 días. Y esto me genera a mí dos factores principales. Uno, la tolerancia. ¿Y eso qué quiere decir? Que el cuerpo se acostumbra tanto a la sustancia que ya el efecto no es el mismo. Si yo inicié, por ejemplo, consumiéndome un cigarrillo de marihuana, a los 3, 4 meses ya no me va a generar el efecto y tengo que fumarme 3, 4, 5 cigarrillos para que me genere el mismo efecto del primero con el cual inicié. Entonces, el cuerpo se va acostumbrando a la sustancia y es por eso que entramos a el consumo de otro tipo de sustancias buscando ese placer y ese deseo que encontramos al inicio. Y por el otro lado, encontramos el síndrome de abstinencia, ese síndrome de abstinencia muy asociado a que si yo dejo la sustancia, mi cuerpo fácilmente me va a pedir, ¿cierto? Entonces empieza la ansiedad, la sudoración, los dolores estomacales, el mareo, el desespero, en algunos casos y en drogas muy fuertes la catatonía, ¿cierto? Que es la rigidez completa del cuerpo. Entonces, al tener estas dos características, ya sabemos que la persona se encuentra en un estado de dependencia y que su manejo debe ser mucho más específico. ¿Qué vías de consumo encuentro? Entonces, fumada, ¿cierto? Como ocurre normalmente con el hachizo, el tabaco, incluso con el cannabis. Vía oral, alcohol o drogas de síntesis. Encontramos como drogas de síntesis éxtasis, ácidos, ¿cierto? Que también son ingeridos vía oral. Aspirados como la cocaína y el speed. Inhalados como los pegamentos. Inyectadas como en ocasiones la heroína e incluso hay una vía de consumo que es rectal o genital, principalmente se da en mujeres, a través de la utilización de tampones. Entonces también hay que tener, digamos que mucho control en relación a esto. ¿Por qué? Porque es que se hace con el fin de que si yo estoy hablando con otra persona, por ejemplo, no me sienta el tufo, y lo dicen, ¿cierto? Entonces, pero sin embargo estoy intoxicando el cuerpo con una sustancia psicoactiva por medio de otras vías. Entonces es importante como también reconocer estos factores y darle mucho control como tal. Asociado a esto, entonces veníamos hablando de que la adicción también es categorizado como un trastorno mental, ¿cierto? Esta adicción puede muchas veces presentar una patología dual. ¿Y esto qué significa? Que puede presentarse con concordancia a un aspecto de salud mental como
TDAH, ansiedad, depresión, trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia, trastornos de personalidad, y al mismo tiempo presentarse una adicción en un juego, en sustancias psicoactivas, internet, ¿cierto? Asociados, ¿cierto? No puedo yo identificar cuál va primero. Hay algo que conocemos como patología dual primaria, donde dice, venga, es que primero existe el trastorno mental, llamémoslo ansiedad, depresión, trastorno afectivo bipolar, y posteriormente apareció el consumo por una descompensación. O una patología dual secundaria, donde primero aparece el consumo de sustancias y ya a partir de la carga genética que yo tenga y la predisposición ambiental, me genera la enfermedad mental como tal. Sin embargo, el consumo de sustancias, ya que actúa directamente sobre el sistema nervioso central, esto me produce a mí muchas afectaciones que a largo plazo me pueden producir un estado mental alterado o un trastorno mental como tal, ¿cierto? Entonces encontramos, por ejemplo, eh, delirium por intoxicación. Todas las sustancias psicoactivas generan delirium por intoxicación. Cuando yo consumo mucho una sustancia psicoactiva, esto me va a producir deliriums. ¿Y qué es eso? Alucinaciones, entonces veo cosas, escucho cosas, siento que todo el mundo me persigue, siento que la gente me va a hacer daño, siento que estoy desprotegido, me vuelvo paranoico, ¿cierto? Características como muy por el estilo. Delirium por abstinencia, entonces hay sustancias en las cuales cuando yo dejo de consumir, la misma ansiedad que el cuerpo me produce cuando no obtengo la sustancia me genera alucinaciones, alteraciones sensoperceptivas, veo cosas, escucho cosas, las mismas características anteriores. Demencia, entonces esto principalmente en adultos, adultos mayores, ¿cierto? Aspectos amnésicos, entonces uy, no, es que me dio una laguna mental porque anoche bebí mucho, ¿cierto? Esos aspectos amnésicos también hacen parte de la inducción por el consumo de sustancias psicoactivas. Aspectos psicóticos, entonces lo que más me produce el consumo de sustancias es psicosis, por eso es que normalmente lo dicen mucho, principalmente las personas que consumen cannabis, es que me mal viajé. No, yo no me mal viajé. Lo que pasó es que entré en un evento psicótico y estaba representando una psicosis vívida, ¿cierto? Cambios de los estados de ánimos. Drogas como la cocaína son excitadores del sistema nervioso central, fácilmente me pueden desencadenar en una ansiedad, en una manía o en una ansiedad. Y hay sustancias psicoactivas depresoras del sistema nervioso central como el alcohol que fácilmente me pueden desencadenar en una depresión, ¿cierto? Posterior a su consumo o incluso durante el consumo. Ansiedad, aspectos sexuales, hay sustancias que me producen una hipersexualidad, ¿cierto? Entonces me vuelvo muy proactivo, o hay otras sustancias que me producen una disfunción sexual muy marcada. Y sueño, ¿por qué? Porque después de una activación tan amplia dentro del sistema nervioso, lo que hago es volver a quitarle como todo ese nitro que le colocamos para que vuelva a su estado normal. Y eso genera ese estado como tal. Entonces, drogas, estimulantes, depresoras, alucinógenas y perturbadoras. Dentro de las estimulantes, ¿qué hacen? Me aceleran el funcionamiento del cuerpo, ¿cierto? De todos sus componentes, respiratorio, circulatorio, nervioso, etcétera. ¿Qué me generan? Euforia, ansiedad, paranoia. ¿Qué tipo de sustancias? Tabaco, anfetaminas, cocaína, cafeína, inhalantes. ¿Por qué? Porque lo que me están haciendo es excitar el cuerpo como tal. Depresoras, ¿cierto? Que me inhiben la sustancia del sistema nervioso central, me enlentecen el ritmo cardíaco, la respiración, disminuyen la coordinación muscular, por eso es que cuando nosotros bebemos y nos alcoholizamos, no podemos caminar, nos tambaleamos, nos vamos de un lado para el otro, ¿cierto? Nos caemos, ¿por qué? Porque todo el cuerpo entra en una depresión como tal. ¿Qué sustancias? Alcohol, heroína, morfina, metadona, marihuana, tranquilizantes, sedantes, benzodiazepinas, barbitúrico y opiáceos. Y otras drogas, las cuales me generan alucinaciones y son perturbadoras. ¿Por qué? Porque me generan una alteración en el funcionamiento de los sentidos, proporcionan sensaciones irreales y producen problemas de aprendizaje, ¿cierto? ¿Cuáles? LSD, marihuana, la famosa ayahuasca, que también la conocimos como el yagé, que está como muy de moda en estos ciclos, la fenciclidina, que es el famoso polvo de ángel, la pasta base, los inhalantes, la ketamina, los hongos, la mescalina, son sustancias que me producen como estos efectos como tal. Quiero que tengamos en cuenta este último
con el fin de darle cierre y como eh, dando un aspecto final a esta presentación, cuando yo consumo sustancias psicoactivas y estoy en una fase de dependencia o estoy en una fase de abuso, yo paso por unos estadios de cambio. Puedo mitificar, o normalmente lo decimos, es que si quiere dejar de consumir, deja de consumir. No, ¿cierto? Eso digamos que no funciona así de que yo me acuesto en la noche diciendo no voy a consumir y mañana en la mañana amanezco diciendo ya en la vida vuelvo a consumir. Eh, no decimos que no pase, ¿cierto? Pero es muy poco probable. Cuando una persona consume sustancias psicoactivas, tiene que pasar por unos estadios de cambio. Esos estadios de cambio son 5. El primero es el precontemplativo, en el cual yo no quiero cambiar. Yo no quiero cambiar. ¿Por qué? Porque es que la sustancia me está generando mucho más placer, me está generando mucho más beneficio y entonces deseo quedarme con la sustancia porque es que me está haciendo un bien desde la perspectiva del consumidor. Sin embargo, no cambio, no quiero cambiar, no quiero dejarla, por más de que me insistan, no lo voy a hacer. Esa primera etapa eh, es cuando el paciente está como enamorado de ese consumo. En la segunda, entramos a la contemplación, ahí evidenciamos que el paciente empieza a ver, o el joven o el adolescente, que la sustancia le puede generar un mal, pero sigue habiendo mucho más deseo por el consumo que incluso por los mismos males desencadenados. Pasamos a la etapa de acción. En la etapa de acción ya la persona ve que no, que la sustancia sí le está generando muchas más dificultades, que le está generando mucho más daño, ¿cierto? Y decide generar un plan para dejar de consumir. En este caso llamémoslo procesos ambulatorios, consulta externa por psicología, por psiquiatría, manejo en comunidades terapéuticas, ¿cierto? Posterior a su cambio, entramos en una etapa de mantenimiento en la cual ya se ha rehabilitado y mantiene una estabilidad. Hay una posible recaída, ¿cierto? Después de ese mantenimiento. Y esa recaída lo que a mí me reafirma es o que continúe en el consumo de sustancias o que la persona se dé completamente cuenta de que no ese es el camino y que prefiere mantener su abstinencia como tal. Si recae y se queda en el consumo, volvemos nuevamente a repetir el ciclo hasta que el mantenimiento se maneja de forma estable. Este consumo de drogas es un campo muy amplio, es un campo que tiene muchas características, que tiene muchos aspectos y necesita de una atención muy integral. Aquí no solamente es un equipo terapéutico, también es una familia, también es un colegio, también es una sociedad, también es una comunidad, porque son los principales actores que me van a mantener una estabilidad dentro de este proceso. Entonces, veamos, por ejemplo, unas características de personas que han consumido sustancias psicoactivas. El daño no solamente es personal, biológico, psicológico, ¿cierto? Sino también físico. Entonces, miremos, por ejemplo, los cambios que se pueden presentar en el transcurso de un consumo de sustancias a largos años, ¿cierto? Entonces, cambia, la persona cambia, ¿cierto? Y su cuerpo también lo hace a medida que este consumo se vuelve mucho más adictivo. Entonces, digamos que la propuesta en este aspecto es de identificación, es de psicoeducación y es de conocimiento en relación a. No podemos entrar no podemos entrar de primero a juzgar a la persona que consume sustancias psicoactivas, porque es que no sabemos cuál fue lo que lo llevó al consumo, no sabemos cómo ha sido su historia de vida, no sabemos qué decisiones tomó para llegar allá, no sabemos qué camino ha tenido que tomar para poder rehabilitarse como tal, no sabemos el por qué verdaderamente lo hizo y eso lo que me hace es comprender mucho más allá. El consumo de sustancias no solamente es una decisión, también es un trastorno y al ser un trastorno se entiende que necesita de una atención mucho más integral y mucho más específica. Entonces, vamos entonces a pasar a los testimonios para que les cuenten un poquito desde su experiencia cómo ven este consumo de sustancias psicoactivas, cómo ha sido su proceso y qué los ha invitado como a generar este cambio, como a generar este aspecto prospectivo y volver a reconstruir su vida como tal. Entonces, ustedes me dirán.
Bueno, entonces iniciemos como tal. Quiero que miremos desde una perspectiva amplia de este proceso. Vamos a tener a dos personas, uno que ha atravesado ya su proceso completo, que cumple sus 9 meses de tratamiento y que ya el día de mañana sale nuevamente a reintegrarse a esa sociedad como perspectiva nuevamente a reconstruir su vida como tal. Y quiero que encontremos la otra perspectiva, que es otra persona, pero que inicia su proceso, que inicia su tratamiento, cómo ve desde el antes y el después de su inicio en el consumo. Listo. Entonces, pues primero vamos con Jaime, que es mi paciente que ya terminó el proceso y que el día de mañana sale nuevamente de la institución. Listo. Buenos días, mi nombre es Jaime Eduardo Castaño, tengo 44 años. El día de mañana termino mi tratamiento eh, de desintoxicación y rehabilitación del consumo de marihuana y base de coca. Eh, yo vengo de un hogar constituido por mi padre, mi madre, una hermana y mi persona. Y fue un hogar en mi infancia eh, muy conflictivo. Un padre consumidor de alcohol, de marihuana, a pesar de que nunca faltó en el hogar. Ocasionó muchos conflictos con, con mi madre. Eh, Fue también una persona que fue maltratador, maltrataba a mi madre y por ende nos maltrataba a nosotros. Eh, en el transcurso de los años empecé a manifestar una dificultad en el estudio. eh, Empecé a bajar mis calificaciones. En un momento dado empecé a manifestar que no quería estudiar más. Eh, Llegó el momento en que mi madre, que era la que permanecía más tiempo con nosotros, eh, se cansó de insistirme en que estudiara y entonces aceptó que yo me saliera de estudiar. Eh, en esos momentos, pues no había como una educación al respecto de las drogas, del consumo de drogas, era muy superficial. De pronto mi papá, desde la experiencia del mismo, sí recuerdo que me hablaba y me aconsejaba de que el consumir drogas era perjudicial para la salud. Y recuerdo que en cierto momento él me, me dio el ejemplo con una persona, un habitante de calle, y me dijo que esas eran las consecuencias del consumo de las drogas. Eh, Son cosas que uno asimila, pero no presta como mucha atención en esos momentos. Y llegó el momento, el punto en que empecé ya a frecuentar amigos y, y sitios donde se consumían drogas, eh, principalmente el alcohol. Eh, por medio del alcohol uno empieza a asimilar otras drogas porque el alcohol lo que hace es desinhibirlo a uno y no prestar atención en las consecuencias, sino en el momento de disfrutar de una fiesta, de una borrachera y así empecé a consumir marihuana. Eh, Después llegó el momento en que en mi vida entró la base de coca, como se llama el bazuco, eh, y empezó a distorsionar mi vida totalmente. Eh, ya empecé a consumirlo. Primero era un espacio de 8 15 días.
hacíamos fiestas y en esas fiestas de pronto aparecía el- esta droga, entre tantas, pero que mi cuerpo asimiló más. Y en el momento de que ya empecé a consumir todos los días, no permanecía en mi hogar, eh, no estudiaba, no trabajaba. Y de pronto la forma de pensar de mis padres en esa época no tenían en cuenta el daño que me estaban haciendo. Era más por ignorancia. Y, y entonces yo tenía lo básico, que era un hogar, una casa, un techo, una comida y lo necesario. Hasta ellos en un momento ya empezaron a proporcionarme dinero para que, eh, según ellos, pues no permaneciera tanto en la calle. Eh, pero yo lo que hacía era emplearlo para consumir drogas. De pronto, en algún momento, eh, ya la necesidad de ese consumo de drogas empecé a robar en mi propio hogar, a mis padres. En la calle también lo hice. Eh, y ya empecé en una época que era como un estado de disfrutar, de, de no verlo como un problema. Yo no lo veía como un problema, a pesar de que desde muchas personas escuchaba eh, que me decían que eso era un problema, pero para mí no era un problema, para mí era simplemente una rumba, simplemente era un escape a mi realidad. Eh, y, y cuando, al transcurso de los años, cuando ya empecé a faltar hasta una semana en mi hogar, ya permanecía, eran los sitios donde se consumía la droga y no vivía sino para consumir la droga. Empecé a frecuentar, cuando nació mi hijo mayor, eh, empecé a frecuentar Narcóticos Anónimos. Mi papá me ayudó y él también, viendo las circunstancias que ya estaba manejando yo con el consumo de drogas, eh, él sintió la necesidad de que yo asistiera a ese grupo y, y muy esporádicamente tuve impulsos de dejar de consumir, de ya empezar a conocer qué era lo que sucedía en mí, pero, pero no era satisfacción para mí sino consumir, eso era lo único. Y, y no importara si yo no me alejaba de mis hijos, si me alejaba de mis padres, eh, y solo vivía era para eso, para consumir. Llegó el momento en que ya me quedé del todo en la calle, eh, ya empecé a vivir como habitante de calle y fueron más de 20 años eh, que viví como habitante de calle. Y en el transcurso de esos 20 años, en el momento en que empecé a reconocer que sí era definitivamente un problema en mi vida, que sí era un problema en mi entorno social, eh, empecé a pedir ayuda y en muchas oportunidades mis padres me colaboraron, me ayudaron, me recuperaban de estar muchos, hasta años, estuve hasta 5 años sin saber nada de ellos, como habitante de calle y ellos en muchas oportunidades me dieron el espacio para recuperarme en el hogar, en fundaciones, en comunidades terapéuticas, pero siempre era el mismo error, siempre lo cometía. Pretendía que
que las cosas fueran diferentes haciendo las mismas cosas. Y no entendía en realidad cuál era la magnitud de mi problema, de mi adicción. Eh, Llegó el momento en que encontré esta fundación, después de muchos años, muchas recaídas. eh, Encontré esta fundación y empecé a conocer de verdad lo que era el problema de mi adicción y empecé a retomar mi vida, empecé a recuperar muchos factores en muchas personas, eh, recuperar mi familia, recuperar mi autoestima y, y es un periodo de tiempo que es de reflexión, de volver a retomar mi vida. Y ya en estos momentos mi mente está ya enfocada en lo positivo, en volver a ser una persona de bien, un buen padre, de ser un buen hijo, de ser una persona. Y gracias a Dios, mañana termino mi proceso, vuelvo a retomar mi vida en una sociedad, vuelvo a recuperar mis hijos. Poco a poco se me han dado las cosas para reiniciar esa vida en la sociedad. Y, esa es mi pequeña historia de vida y que espero que le sirva a todas las personas que me escuchen, que me vean como un espejo. De pronto eso me hizo falta a mí, de mirar otras personas en ese momento que estaban poseídas por el vicio y asimilarlo para no cometer ese error. Pero yo sé que hay muchas personas que eh, algo bueno se han de llevar de mi historia de vida y les agradezco mucho. Buenos días, mi nombre es Jorge Luis Ramírez González, tengo 25 años, estoy empezando mi proceso, como lo decía el doctor Alejandro, ya lo llevo un poquito adelantado, todavía falta. Mi proceso ha sido bien interesante, ya que aceptar que tienes un problema no es tan fácil, y menos con el consumo de la sustancia que yo tenía. Mi familia, mi familia es una familia tradicional. Perdón, teníamos una interferencia. Les decía que en mi familia, donde siempre por los casos de consumo se han excedido, por decir mi padre toda la vida ha sido un consumidor de alcohol y marihuana. Eh, Aproximadamente cuando yo tenía 2 años, él abandonó a mi madre.
y mi madre le tocó empezar a luchar sola por criarnos a mí y a mi hermano. Yo tengo un hermano al cual le llevo 11 meses. Mi padre decide abandonar a mi mamá por seguir su camino en la droga y en una vida llena de libertinaje. Yo empecé a consumir licor aproximadamente a los 14 años, donde parecía algo normal, donde siempre en las reuniones familiares está presente el licor y a nosotros los niños nos dan muy coloquialmente que una copita para las lombrices, sabiendo que más adelante eso va a ser un daño irremediable quizá. El alcohol empezó a marcar en mi vida un importante significado, por llamarlo así, porque me empezó a afectar demasiado. A la edad de 18 años, el alcohol se me convirtió en algo más que una diversión. Empecé a llegar a mi colegio, yo a los 18 años estaba en el colegio, todavía no me había graduado porque incluso me tocó repetir décimo porque estaba enfocado en la rumba, en la fiesta, en el licor. No consumía drogas, pero el licor era muy desmedido para la edad que tenía. Estando en 11 empecé a llegar embriagado a las clases, empecé a llegar embriagado, la irresponsabilidad prevalecía, me daba igual lo que dijera la gente, simplemente yo decía que la plata era mía, que el dinero era mío, que yo vería en qué me lo gastaba. Y sin pensarlo, nuestra familia contribuye demasiado en los problemas de alcohol, siendo más exactos. Como lo explicaba el doctor anteriormente, ya había una codependencia de mi familia sin pensarlo, porque a nosotros los que empezamos a consumir alcohol, nos es muy fácil que nos den dinero para comprar una cerveza, porque el alcohol no lo ven como un problema muy grave. El alcohol, por el hecho de ser una sustancia legal, no le prestan demasiada atención. Entonces, cada que yo iba a salir y pedía dinero a cualquier persona de mi familia, me lo suministraban para que yo fuese a la fiesta que quisiera ir. Después de la fiesta siempre llegaba embriagado. Y así iban transcurriendo los días, embriagado, 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 embriagado. Y sin pensarlo, se me convirtió en un abuso totalmente excesivo. Yo ingreso a la universidad, era un gran sueño, porque era el primer integrante de mis dos familias que llegaba a una universidad. Cuando me graduó en el 2013, paso en inicios del 2014 a entrar a la universidad a estudiar ingeniería agronómica. El primer semestre lo logro pasar, pero no muy satisfactoriamente porque lo pasé raspando, como se dice. Cuando ingreso al segundo, empecé a consumir nuevamente licor de una manera desmedida. Y era tanto el consumo que llegaba a las clases borracho o enguayabado. Muchas veces me quedaba dormido en el salón, eh, iba pero no entraba a las clases, me quedaba durmiendo en el carro de los compañeros, faltaba a mi trabajo. Esta vida desmedida me llevó a que perdiera 12 semestres de la universidad. Cuando ya empiezo a perder tantos semestres, mi madre siente que ya yo tengo que empezar a trabajar para poder continuar con la universidad, porque es que era muy difícil, los semestres son demasiado caros. Y no pude continuar. Empiezo a trabajar en un restaurante, empiezo a trabajar en un restaurante en la ciudad de Pereira. Y con el ingreso de dinero, el ingreso de dinero para mí era muy bueno. Se me empezó a complicar un poco más el consumo de alcohol. Ya la mayoría de fines de semana me la pasaba borracho de viernes a lunes, tomando acompañado o solo. Ya necesitaba que tenía que consumir alcohol y veía y ya no tomaba sustancias
suaves como el aguardiente o algo así, sino que empezaba a tomar tequila, a tomar vodka, a tomar licores más fuertes para que me generaran más efecto. Mi vida se empezó a envolver en el licor. Estando aproximadamente más de un año en este trabajo, empecé a presentar problemas de depresión. Eran unos problemas muy fuertes, los cuales yo me refugiaba en el alcohol porque me hacían sentir supuestamente mejor. Cada que me sentía aburrido, que me sentía triste, me iba y me tomaba lo suficiente para no pensar, para acostarme embriagado. Y así fue empezando mi historia y consuma y consuma y consuma y consuma y consuma demasiado. Hasta que un día llego a mi casa, después de haber tomado todo un fin de semana, llego a las 6 de la mañana aproximadamente. Me siento demasiado triste, demasiado aburrido. Me siento en una esquina de la cama y pienso que no he hecho nada con la vida. Estoy lleno de deudas por el consumo de alcohol. Tengo a mi familia decepcionada por no ser capaz de terminar la universidad. En mi trabajo ya están cansados porque estoy yendo borracho o estoy dejando de ir porque la borrachera no me dejó parar de la cama o no me desperté a tiempo. Ese día intento atentar contra mi vida. eh, Intento suicidarme cortándomelas, intentando cortarme las venas. Me llevan demasiado delicado al hospital, en donde para mí era muy traumático despertarme y ver que tenía las manos totalmente ensangradas y con peligro de que no las pudiera mover. Después de que me pasan por el quirófano y me hacen cirugía, me dicen que no, que estoy bien. Me mandan unas citas con el psiquiatra porque yo ya necesitaba ayuda urgente. Después de esto, yo llego a donde mi mamá a recuperarme, tanto física como mentalmente, pero no acudo a ninguna visita con el psiquiatra. No quise ir porque yo ya me sentía bien. Después de 6 meses aproximadamente eh, de haber estado en recuperación, vuelvo y consumo alcohol y empiezo a consumir de una manera totalmente desmedida, incluso más desenfrenada de como lo hacía antes. Sigo consumiendo alcohol y consuma y consuma y consuma alcohol. Ya teniendo otro trabajo, porque en el anterior ya no me querían recibir porque les daba miedo que yo en cualquier momento hiciera una locura mientras estuviese bajo las sustancias de alcohol. Empiezo una vida totalmente alcohólica de nuevo. Pero lo más triste de esto es que mi vida, yo ya no tenía un control sobre el alcohol. Me quedaba dormido en los andenes, me quedaba dormido en los bares, perdía mis pertenencias, eh, despertaba muchas veces golpeado y sin saber por qué. Eh, una vez recuerdo que amanecí con este ojo tapado totalmente y le pregunto yo a mi mamá que qué me había pasado y ella me responde, si no sabes tu hijo, ¿qué voy a saber yo? En muchas peleas estuve, en las que estuve a punto de quizá perder la vida por estar tomado. Ya las salidas de fiesta mías se convertían en lagunas mentales todo el tiempo. Yo no sabía qué hacía, no sabía qué me pasaba. Despertaba en lugares diferentes sin saber cómo llegué, por qué razón, quién me llevó, qué hice. Ya cada borrachera para mí se estaba convirtiendo en un problema, porque yo estaba actuando bajo los efectos del alcohol sin saber qué era lo que hacía. Todos los días me levantaba pensando, ¿será que la embarré? ¿Será que, será que le hice daño a alguien? ¿Será que quedé debiendo mucho dinero? Incluso a mi madre le tocó pagarme demasiadas deudas por mi consumo de alcohol, que se volvió irresponsable. El alcohol en mi vida marcó todas las cosas negativas que nos podamos imaginar. El alcohol se vuelve un enemigo constante de nuestras vidas, eh, aunque nosotros no lo creamos. A mí todo el tiempo me decía la familia que dejara de consumir licor o que al menos intentara controlarlo.
que por qué tenía que tomar hasta embriagarme, pero yo no lo veía así. Yo sí iba a una fiesta y me tomaba una cerveza, tenía que seguir y seguir y seguir y seguir y seguir hasta sentirme totalmente embriagado, porque no me gustaba quedarme prendido, como decimos muchas veces. Yo todo el tiempo tenía que consumir y consumir y consumir licor hasta llegar al hospital. En alguna ocasión me hospitalizaron por tener una gastritis alcohólica después de tomar 5 días seguidos, donde se me empezaban a torcer las manos, me empezaban a torcer los pies, empezaba la deficiencia cardíaca por mi consumo de alcohol. Y como decía, vuelvo y repito, el doctor Alejo, que explicó muy bien el tema, a pesar de que yo sabía que el licor estaba causando un daño en mi vida, no paraba. Eran más las ganas de consumir licor que el miedo que le tenía a los efectos secundarios. Yo bajo los efectos del alcohol hice demasiadas cosas negativas. Amanecí en estaciones de policía, irrespeto a la autoridad, incluso peleas entre la familia, tratar mal a familiares por estar embriagado, llegar a mi casa con un centenar de personas para seguir la fiesta en mi casa, irrumpiendo en el sueño y la tranquilidad de mi familia. El alcohol me estaba convirtiendo, perdón, en un irresponsable total, de lo cual me arrepiento hoy en día. Después de que sigo consumiendo bastante licor, se me da la oportunidad de participar en campañas políticas. Siempre mi vida estaba ligada a eso. Llego a mi pueblo, que es Belalcázar Caldas, y me dan la oportunidad de ser candidato al consejo, representando a los jóvenes. Yo lo empiezo a hacer, empiezo muy juicioso, pero de nuevo retomo mi vida con el alcohol. Empieza mi vida con el alcohol, con el alcohol, el alcohol, el alcohol, y afecta sustancialmente mi campaña hacia un camino que se veía venir, un camino muy lleno de éxito. Las personas ya empezaban a hablar, empezaban a murmurar. Este muchacho tiene todas las cualidades, pero un concejal borracho no sirve. Un joven borracho que representa a los jóvenes no sirve. ¿Qué ejemplo le dar a los jóvenes si es un borracho? Empezaban estos comentarios que afectaban cada día más y a mí me afectaban demasiado en la campaña. Y cuando me sentía aburrido por tanto comentario, en lugar de cambiar, me iba a embriagar. Entonces la cura me salía peor que la enfermedad. Todo el tiempo todo lo quería arreglar con licor. Y seguía con licor y seguía. Finalizando la campaña, me pongo juicioso 3 meses antes de las elecciones. Pero estos 3 meses ya no sirvieron de nada, porque durante toda la campaña me la pasé borracho, me la pasé siendo un irresponsable. A pesar de que mi calidad humana la considero que es demasiado buena, esto no me ayudaba por mi vida personal, mi vida llena de alcohol y de problemas y de escándalos, porque cuando tú estás metido en un ambiente de fiesta siempre van a haber escándalos, siempre van a haber murmuraciones, siempre van a haber cosas que te afecten. Y por ende, esto afectó mi campaña. El resultado que llega al final es terminar mi campaña siendo perdedor. Para mí fue un golpe muy fuerte. Recuerdo que lo primero que hice fue llegar a mi casa a llorar y a tomar licor. Ese día mi mamá incluso me arrebata la botella y me dice, no señor, todo no se arregla con licor. Incluso mira que perdiste la campaña por estar tomando. No me deja tomar. Pero sin embargo yo me voy para la calle en la noche y me voy a tomar. Pero esa noche pienso, yo no me voy a embriagar, ya di suficiente que hablar para seguir en eso. Me voy para la casa, pero en esa semana siguiente empiezo a beber otra vez y a tomar y a tomar y a tomar y tome licor y tome licor. Y tomamos la decisión de que lo mejor es que yo me regrese para Pereira porque estaba eh, acabando mi vida otra vez con licor allá. Regreso a Pereira y regreso en noviembre del año antepasado. Y lo hago a consumir más licor y sigo consumiendo licor. Todos los días de diciembre consumí licor
y consumía licor. En enero consumía licor. Cuando llega la pandemia, me encierro y dejé 3 meses de tomar, pero solo por el encierro. Pero ya empecé a salir otra vez, empecé a salir y empiezo a consumir licor de una manera desbordada y consumo licor. mm, Otra vez molestándome mi trastorno bipolar afectivo, que fue un diagnóstico que me dieron ya cuando estaba acá, pero en ese momento era una depresión la cual me encerraba y me hacía sentir culpable, me hacía sentir que no valía nada, porque llevaba tantos años consumiendo licor y desaprovechando mi vida que ya estaba cansado de defraudar mi familia, estaba cansado de defraudarme a mí mismo, de no ser capaz de dejar una sustancia como el licor. A pesar de que mi familia todo lo celebra con licor, siempre me han aconsejado que no, que me midiera, que no tomara tanto, que fuese como ellos que lo controlaban, pero en mi vida ya el daño estaba hecho, ya 10 años de consumo de licor, sin yo querer aceptar que ya era un problema, que ya yo tenía una dependencia del licor. eh, y yo decía, no, pero es que tomo solo cada 8 días o cada 5 días, pero yo tomaba cada 5 días y eran por ahí 5 o 6 sin poderme parar, sin querer dejar de tomar. Incluso muchas veces llegué a dormir con botellas de tequila bajo mi cama, porque todos los problemas los quería arreglar tomando licor. Y la triste historia de esto es que para yo darme cuenta que en realidad tenía un problema, se da porque hace 5 meses y medio aproximadamente intento atentar contra mi vida nuevamente, tomando fármacos bajo una borrachera terrible que tenía. Yo hago la ingesta de estos fármacos junto con hipoclorito. Sinceramente llego al hospital muy enfermo. Mi deficiencia cardíaca era bastante alta. Cuando mi mamá se da cuenta, llega a Pereira y me dice, hijo, tú me habías dicho que querías salir del alcohol, que querías ayuda, creo que esta vez ya la necesitas y necesitamos internarte. Yo le digo a mi mamá, sí, madre, hagamos lo que sea, porque yo ya siento que el alcohol me va a matar. Mientras yo estoy en mis cabales, mientras yo estoy en sano juicio, a pesar de que tenga la depresión ya generada por el alcohol, porque yo siento que tal vez tanto consumo de alcohol me generó este problema mental. Yo le digo a mi madre, madre, hagamos lo posible, intername donde sea, yo me interno donde sea, yo hago lo que sea, el tiempo que sea, para dejar de consumir alcohol. Aproximadamente acá llegué, ya casi hace 5 meses llegué a esta fundación, a esta clínica, y empecé a descubrir que todo lo que para mí era normal, en realidad era el problema de todo. Nunca le quise poner cuidado al problema que me estaba generando el alcohol. Mi familia ya hacía comentarios como, ya sabemos que N. Jorge no lo vamos a ver durante 4 días en la casa. No, vamos a ver qué le va a pasar. Eh, yo después de despertarme de la borrachera, la pregunta que me hacía mi familia era, ¿qué hizo ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Con quién estuvo? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo están? ¿Ahora en qué problema va a estar? ¿Cuánto dinero quedó debiendo? Eran cosas como estas. Yo me llegué a perder fechas especiales por estar sumido en el alcohol, por estar eh, disfrutando una vida que en su momento parecía inofensiva, parecía solo un momento de alegría y en realidad estaba acabando con un ser humano soñador que siempre ha querido ser un profesional y llevar una vida de sueños a la práctica. Pero el alcohol marcó una pauta tan inmensa que dejé que generara una dependencia tan alta en mí que afectó tanto mi vida personal, mi vida laboral, mi vida académica y mi vida mental. Mi vida se estaba convirtiendo en,
solo consumir alcohol, solo vivir en alcohol, solo llenar los espacios que supuestamente tenía, los vacíos que tenía, llenarlos con licor y seguir tomando y no me importaba nada más, no me importaba el sufrimiento de mi madre, el sufrimiento de mi madre que todo el tiempo estaba preocupada porque mi consumo de alcohol era excesivo. Incluso mi abuela me decía que para la edad que yo tengo, consumir licor de una manera tan desbordada no, no era normal. Cuando llego acá a la fundación es que me empiezo a dar cuenta, después de hablar con el doctor Alejandro, que es un excelente profesional, de que mi problema con el licor era una adicción total y si yo no le ponía remedio ya había perdido bastante, pero lo que tenía por recuperar también era muy grande. Si yo no le ponía remedio a esta situación, no, no iba a llegar a ningún lado. Después de ya entender y comprender esto, que no es fácil, porque reconocer que uno es un dependiente del alcohol no es fácil para nadie, porque sabemos que vienen las críticas, sabemos que vienen los juzgamientos, pero en primer lugar tenemos que estar bien con nosotros mismos. Si nosotros nos amamos, tenemos que aceptar ayuda, tenemos que reconocer que tenemos problemas y tenemos que mirar la vida con unos ojos diferentes a los de a los de encajar en una sociedad, porque muchas veces llegamos a consumir sustancias por encajar en un grupo o en una sociedad, como les decía anteriormente. Mi invitación es para que los padres nos demos cuenta de que con tan solo un 5.000 pesos o lo que le quieras regalar a tu hijo para que vaya a una fiesta, estamos iniciando una vida que tal vez se pueda convertir en una esclavitud para siempre. La esclavitud que yo ya tenía en el alcohol, sin quererlo, me la generó toda mi familia cuando me prestaban dinero, cuando me daban licor, porque para ellos era muy normal y para la mayoría de la sociedad que un hijo consuma licor o llegue borracho es normal, porque está quemando etapas. Y todo el tiempo le dicen a uno, no, tranquilo, no se preocupe que todos pasamos por ahí. Y borracho que no delora no es borracho. Si tú sales y tomas, no pasa nada. La única persona drogadicta es el que consume marihuana. Los únicos adictos son los que tienen costal. Pero eso es una tal falacia porque nosotros los que consumimos licor llegamos a ser más o igual adictos que una persona que está en la calle. Simplemente estamos encerrados en, en un tabú donde las personas que consumen licor son unas personas tranquilas, son unas personas inofensivas, cuando si vamos a ver algunas estadísticas, son malos alcohólicos, borrachos que llegan a golpear a sus mujeres, llegan a hacer asesinatos, llegan a, a arrollar personas porque conducen borrachos. Entonces, el problema del alcohol es un problema que hay que tomarle la importancia que este tiene, porque sinceramente no es una droga inofensiva. Simplemente porque es legal, la gente lo ve como normal, pero en realidad el alcohol acaba nuestras vidas. Y como decía nuestro compañero, ojalá nuestros testimonios sirvan de mucha ayuda para muchas personas. Y yo se lo digo a muchos jóvenes que están ahorita en camino a formar su vida, que no tiren su vida por el alcohol. La felicidad no está en subir una foto a nuestras redes sociales en los mejores lugares con los mejores licores. La felicidad está en saber vivir, en aprovechar a tu familia y en salir adelante. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues queremos agradecerle los testimonios que han dado pues los dos participantes. Han sido la verdad muy interesantes. Esto nos deja una enseñanza que pues realmente el tema de las adicciones, pues aunque no lo creamos, al parecer siempre empieza por el alcohol. Del alcohol pues pareciera que vinieran otras sustancias. Y es pues, una lástima que este gobierno pues permita el consumo del alcohol, que es otra droga que también genera adicción.
que realmente pues debería ser pues como más prohibido, pero lastimosamente con ella, con el consumo de alcohol es que financian la salud, es una cosa pues de loco, ¿cierto? De todas formas, pues vemos también muy interesante la exposición que hace el doctor Alejandro. Creo que nos aclara muchas dudas acerca de las causas y consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas. Vemos que no solamente es el medio que pues realmente es una gran influencia, el medio en que se desenvuelve la persona, donde hay situaciones de abuso, de consumo exagerado de sustancias, los amigos, sino también hay causas internas, digamos, una predisposición genética al abuso de estas sustancias, digamos, la generación de mucha dopamina y todos los neurotransmisores de que habla el doctor, endorfinas. Hay gente que es, digamos, asidua a la generación de estas dopaminas, como que se habitúan a generar este tipo de sustancias, su cerebro cada vez les pide más, otras de pronto no lo harán, pero lo mejor, como yo hablaba con el doctor inicialmente, lo mejor es evitar que los muchachos prueben, tratarlos de aislar, enseñarles que eso no es, digamos, ni la solución a los problemas que ellos tienen, ni tampoco es el medio de socializar, porque muchas veces los niños lo hacen es porque piensan que así van a tener la aceptación de sus amigos que también consumen y pues es gravísimo, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, pues, muchas gracias por, doctor Alejandro Pachón, por todas las enseñanzas que nos has dejado hoy. Creo que toda la audiencia ha estado pues informada y creo que ya han encendido sus alarmas y pueden ya tener más herramientas para prevenir que este flagelo que está afectando hoy en día de una manera pues abrupta a nuestra sociedad, pues puedan tener, vuelvo y repito, las herramientas para prevenir que esto se presente en sus hogares. A continuación, pues vamos a presentar un video también interesante, pero antes quiero pues que darle la oportunidad al doctor que ha sido tan amable de hoy darnos todo este mensaje, que se despida para nosotros. Entonces, por favor, doctor, continúe. Y ya después Bueno, vemos el video. perfecto. Listo, pues en última instancia, pues digamos que el conocimiento general de todo lo que hablamos el día de hoy nos permite a nosotros, como familia, como padres, como profesionales, como estudiantes, como docentes, ¿cierto? Tener un conocimiento mucho más óptimo de lo que es este consumo de sustancias, de lo que son sus consecuencias, de lo que son sus efectos, ¿cierto? Y de toda la implicación y daño social que puede llegar a generar. Como decían Jaime y Jorge, la invitación es a tener en cuenta estos factores de riesgo, a tener en cuenta estos factores de protección que muchas veces pasamos por alto y que son necesarios dentro de nuestra identificación social, y estar alertas, ¿cierto? Eso es lo principal, ¿cierto? A cualquier señal, darle una atención inmediata. Es un gusto poder compartir estos espacios con ustedes, espacios que ayudan a alimentar la psicoeducación en relación a temas que muchas veces colocamos como tabú y que necesitan una intervención desde todos los ámbitos existentes. Entonces, un gusto haber estado el día de hoy con ustedes, y muchos éxitos. Gracias. Bien, doctor, entonces muchas gracias por esa profunda y asertiva explicación. Un aplauso para usted y bendiciones y la verdad que le quedemos eternamente agradecidos por toda la aclaración que nos hizo hoy. Entonces, a continuación vamos a seguir con el video, un video que le ha preparado el grupo también sobre lo mismo, sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, por favor, adelante, Héctor, con el video. Juan y Pedro invitaron a Rafael al parque. Rafael ha estado desesperado porque su hermano le pega todo el tiempo y no sabe cómo hacer para que ello no pase más.
Estando en el parque, Juan saca un papelito que contiene adentro un polvo blanco y le dice a Rafael que lo pruebe, que eso le hará olvidar sus problemas. ¿Qué harías tú? ¿Realmente olvidará sus problemas? ¿Qué crees que le puede pasar si accede a consumir? Supongamos que Rafael accede a probar el polvo. Olvidará el problema con su hermano solo por pocas horas. Luego estará completamente angustiado y deprimido. En próximos días irá en busca de más polvo blanco. Con el tiempo, la sustancia producirá efectos muy dañinos en su cuerpo y será dependiente de ella. No volverá a ser el mismo. Pero ahora supongamos que Rafael decide decir no a sus amigos y retirarse del lugar. Sus problemas seguirán rondando en su cabeza, pero tendrá muchas opciones para solucionarlos, como hablarlo con sus padres o con alguien más de confianza. Su cuerpo y su mente estarán libres de sustancias que le hagan daño, pensará mejor, tomará buenas decisiones, tendrá una buena salud y logrará lo que se proponga. Los niños, niñas y adolescentes también pueden elegir y tomar sus decisiones. Decir no y pedir ayuda es sabio, necesario y muy efectivo. Nuestro tiempo es ahora.